Objeto número SCP-016. Clase de objeto Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-016 debe permanecer dentro de los límites de una habitación de 5 metros cúbicos en todo momento, mantenida a una temperatura que no exceda los 0 grados Celsius. SCP-016 en sí debe permanecer en la placa Petri en el cubo de contención en todo momento, a menos que el personal de nivel 4 u 5 indique lo contrario. Se debe presentar la documentación completa de la experimentación con SCP-016 antes y después de que se puedan tomar muestras y duplicados de SCP-016. El incumplimiento de estos procedimientos resultará en la terminación o reasignación como personal clase D. Solo al personal autorizado se le puede permitir obtener muestras y experimentar con SCP-016 bajo condiciones de contención BC-L5. Si se produce un brote a pesar de seguir los procedimientos antes mencionados, el personal de la base directiva debe implementar un plan de contención y cierre de código Sigma. El personal infectado debe ser despedido en el sitio por fuerzas de seguridad que usan equipo antibiológico y antiquímico estándar de misiones orientadas a la postura de protección MOPP. Si después de 48 horas no se logra contener la infección, se detonará el dispositivo nuclear que se encuentra en el lugar. El personal restante no será evacuado bajo ninguna circunstancia. Se ha demostrado que SCP-016 sobrevive hasta 6 horas en superficies duras y hasta varios minutos en el aire. Se ha demostrado que la luz ultravioleta de alta intensidad y altas concentraciones de solución de ortoftaldehído son eficaces para desinfectar superficies no orgánicas. Descripción. SCP-016 es un patógeno transmitido por la sangre recuperado de un trabajador minero que se lastimó mientras trabajaba en una veta de carbón profunda. Dicha herida se contaminó con polvo de carbón de la mina, posiblemente infectando al trabajador con esporas latentes. Durante los siguientes días, SCP-016 procedió a infectar a los empleados restantes en el campamento minero, así como al equipo de crisis de los CDC enviado para hacer frente a la epidemia. Luego, el personal de la Fundación se hizo cargo de la investigación y despidió a todo el personal afectado. El paciente cero fue llevado cautivo y el pozo de la mina se derrumbó con un artefacto explosivo. SCP-016 tiene un periodo de incubación que oscila entre 24 horas y 2 años, dependiendo de la presencia y cantidad de otros huéspedes humanos en el área. Los primeros síntomas se parecen al resfriado común e incluyen picazón en los ojos, secreción nasal, tos y dolores corporales. La segunda fase comienza en 48 horas y consiste en una forma controlada de fiebre hemorrágica, ya que el organismo hace que una pequeña cantidad de sangre sea aspirada en los pulmones, creando un efecto aerosol. Durante la fase 3, el huésped sucumbe y se desangra, sangrando profusamente por todos los orificios del cuerpo, incluidos la nariz, los conductos lagrimales, el ano, los poros de la piel, la boca, la uretra y, en el caso de las mujeres, la vagina. La presión arterial se dispara durante la etapa final. Se ha observado a los huéspedes vomitando sangre a distancias de más de 5 metros. Si el huésped sobrevive a este desangrado casi total, el patógeno volverá a quedar inactivo y volverá a la fase de incubación. Lo que distingue a SCP-016 de otras cepas de fiebre hemorrágica como el ébola y Marburg es su respuesta inusual al estrés elevado. Si el sujeto se somete a una situación de alto estrés como una crisis que pone en peligro su vida, el organismo cambiará su táctica de supervivencia de una reproducción rápida a la reescritura del ADN del huésped y la estimulación de una rápida división celular. Los cambios físicos importantes ocurren dentro de las primeras 24 horas y la reconstrucción corporal completa ocurre dentro de 2 semanas. La mayoría de los huéspedes no sobreviven al proceso debido a las grandes exigencias que se le imponen al cuerpo. Un efecto secundario interesante de la transformación es un aumento del impulso agresivo. Se cree que esto puede ser un intento de maximizar la propagación del virus de manera similar a la rabia.
Por otra parte, los sujetos que se someten a una transformación corporal ya no parecen exhibir las propiedades hemorrágicas de SCP-016. Sin embargo, los sujetos infectados con huéspedes transformados seguirán sufriendo el proceso normal de infección de SCP-016. Anexo. Registro de experimentos de las propiedades transformadoras de SCP-016. Sujeto D-016-1. Personal clase D infectado por SCP-016. Al mostrar los primeros síntomas, las habitaciones del sujeto se inundaron lentamente con agua durante un periodo de 24 horas. SCP-016 mutó a un estado teratomorfo, transformando los pulmones del sujeto en branquias. El sujeto sobrevivió durante 2 semanas más, mientras SCP-016 transformaba sus extremidades en aletas. Causaba que sus ojos se atrofiaran y mejorara su sentido del oído hasta convertirlo en una capacidad de ecolocalización tipo cetáceo. El sujeto fue liquidado drenando todo el agua de su habitación, lo que provocó su asfixia. Posteriormente, el cuerpo fue incinerado sin autopsia. Sujeto D-016-2. Personal clase D infectado con SCP-016. Al mostrar los primeros síntomas, las habitaciones del sujeto se inundaron lentamente con agua durante un periodo de 24 horas. SCP-016 mutó a un estado teratomorfo, lo que provocó que el sujeto experimentara un rápido crecimiento muscular y un mayor crecimiento óseo en los nudillos. Luego, el sujeto intentó escapar del confinamiento perforando la puerta de acero reforzada. El sujeto no tuvo éxito y murió ahogado. Nota: misma situación, 2 respuestas diferentes. Interesante. Doctor. Sujeto D-016-3. Personal clase D infectado por SCP-016. El sujeto era anteriormente un ingeniero químico que envenenó a su esposa al descubrir su adulterio. Al mostrar los primeros síntomas, las habitaciones del sujeto se inundaron lentamente con agua durante un periodo de 24 horas. SCP-016 mutó a un estado teratomorfo, lo que provocó que al sujeto le creciera un órgano inusual en el pecho, que consta de una cámara y 2 tubos separados. El órgano continuó absorbiendo agua y aumentando de tamaño, hasta que el personal de la Fundación, al darse cuenta de lo que SCP-016 podría estar intentando, acabó con el sujeto con un disparo. Se descubrió que el órgano contenía varios sacos de gas llenos de gas acetilo y oxígeno. Sujeto D-016-4. Personal clase D infectado con SCP-016. Se le dijo al sujeto que se concentrara en formar alas. No se aplicó estrés. SCP-016 no mutó a un estado teratomorfo. El sujeto murió por desangramiento durante la fase 3. Sujeto D-016-5. Personal clase D infectado por SCP-016. Se le dijo al sujeto que se concentrara en formar las alas y se lo colocó en una caja acrílica suspendida a 350 metros o 100 pies sobre el pozo de una mina. Se colocó un cronómetro fuera de la caja y se le dijo al sujeto que indicaba el tiempo para liberarse. SCP-016 mutó a un estado teratomorfo, lo que provocó que al sujeto le crecieran un órgano parecido a un tentáculo en su muñeca izquierda, similar a las hileras de una araña. El sujeto extendió dicho órgano a través de uno de los orificios de aire de la caja y extruyó una sustancia fuerte, parecida a la seda, que luego se usa para asegurar la caja al cable. El sujeto fue eliminado cuando la cuenta regresiva llegó a 0 y la bomba detonó. Notas de pie de página. Debido a sus similitudes como contagios fatales que estimulan la producción de órganos en exceso, se está investigando un posible vínculo con SCP-1801.